Ahí está el tema, es Guanajuato, pero también ya lo platicábamos, es Oaxaca, es Guerrero, es Sonora. Y podríamos hablar de otras tantas entidades con ciertas dinámicas de violencia que están enraizadas y que difícilmente se irán con discursos. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás, Ana Laura? Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Héctor de Mauleón, ¿cómo estás? Querido Manuel, buenas noches. Gracias por estar acá, Héctor. Sergio Sarmiento, querido Sergio, gracias. Manuel, siempre es un gusto muy buenas estar aquí noches. esta noche. ¿Parece o es un tema del sistema en su conjunto? Porque van gobiernos, vienen gobiernos federales, estatales, municipales, y la violencia ahí está. Es más, vamos, Ana Laura, de máximo histórico en máximo histórico. Sí, o sea, creo que algo que no nos ha salido bien en México es cómo hacer una estrategia efectiva contra el crimen. Me parece que no le hemos apostado realmente más que un rato en el sexenio Calderón a construir las instituciones, que fue muy desafortunada el desmontar la Policía Federal, que más o menos iba, y convertirlo en guardia, y eso te hace más frágil. Pero sin duda no tenemos una estrategia. No hemos acabado de construir policías, fiscalías, tribunales. No tenemos esa capacidad para hacerles frente, y creo que pues llevamos un rato improvisando en el mundo de la seguridad, pero la seguridad, los delincuentes sí se van perfeccionando, van adquiriendo fuerzas. Seguimos con un Estado, pues unas instituciones muy capturadas, unos delincuentes muy poderosos y muy bien armados, y una población que los apoya, que eso es lo más interesante de Guanajuato, ¿no? O sea, que se ve claramente el apoyo social que las organizaciones criminales están teniendo. Y en esa combinación de factores, pues México se ha quedado muy al margen de lo que sucedió en Colombia hace 30 años, o de la forma en la que en otros países se ha logrado reducir esta violencia. Creo que en México todavía estamos muy lejos. Sí, porque vemos lo que pasa, Héctor, en diferentes entidades. Te leíamos incluso, el tema particular del Marro, por ejemplo, ¿no? Un hombre que aparece en videos, lo vemos al borde del llanto, lo vemos enojado, visiblemente fuera de sí, que defendiendo detuvieron a su madre, a las mujeres, digamos, de su familia, a su hermana, a su prima, a su madre, pero no es común ver a un delincuente de estos, un presunto delincuente de estos, que da la cara y se pone así al frente, y además amedrenta o intenta amenazar al propio Estado mexicano. Yo no tengo memoria o recuerdo de un derrumbe de un capo ante las cámaras, menos al mandar un mensaje a sus colaboradores, porque lo que les está diciendo es: aguanten, vamos a volver, detuvieron a mi madre, me mandaron un video maltratándola, se pone a llorar, pero no me voy a dejar. Y luego se recompone al día siguiente y lanza otro video en 2 partes, donde hace señalamientos específicos al gobierno, de que va contra el gobierno, de que va contra el cártel Jalisco, y de que va a comenzar algo que nadie espera en Guanajuato. Entonces, es el aviso de un capo que está debilitado, ha tenido golpes muy importantes en su estructura, es un capo que perdió, se tuvo que mover cuando empezó el combate al huachicol, se tuvo que mover a otras zonas. Tuvo que ir abandonando lentamente el tráfico de drogas. Ahora se dedica básicamente al narcomenudeo, a controlar el narcomenudeo y las extorsiones y el robo de trailers, el robo de transporte de carga. Entonces... ¿Está arrinconado ya? Está arrinconado porque el cártel Jalisco se metió ya en muchos municipios de Guanajuato. Tiene gran presencia. Pero está arrinconado por otro cártel, no por Exactamente, ese es el tema. Está arrinconado por otro cártel, está arrinconado porque todo lo que pasó con el huachicol hizo movimientos muy fuertes en estas organizaciones, pero lo más inquietante es que él está diciendo que está recibiendo ayuda del cártel de Sinaloa y de los señores de la frontera, y que no le importa servirles con tal de que pueda enfrentarse al cártel Jalisco. Entonces, es un personaje, ya lo vimos en su lenguaje limitadísimo, de una violencia estremecedora, no se quedaba más miedo. La cantidad de veces que repetía las groserías que iba diciendo, o lo poco capaz de articular un mensaje coherente. Te estás viendo a una persona que es violentísima y completamente descontrolada. Entonces,
sí podemos esperar que el panorama en Guanajuato se vaya a ensombrecer. De por sí ya es complicado, ¿no? Lo que se vive en Guanajuato. De por sí es complicado lo que se vive en todo el país. Sí. Estabas empezando hablando de lo que pasó en Caborca, lo que pasó en San Mateo del Mar, en Oaxaca, lo que pasó en Guerrero, lo que está pasando o lo que ha pasado en Guanajuato. Pero que no se nos olvide lo que ha pasado, ocurrido también en el pasado cercano. Sí. A ver, ¿por qué el marro amenaza al presidente de la República y al gobierno? Bueno, porque eso les funcionó el año pasado en Culiacán. El propio presidente incluso primero dijo que había sido el gabinete de seguridad, hoy dice yo fui el que decidí soltar a Ovidio Guzmán, pero a ver, ya les funcionó una vez. Entonces es lógico que un capo del crimen organizado, con toda esa limitación intelectual de la que habla Héctor de Mauleón, pero con esta violencia, con este empecinamiento que suelen tener, pues encontró que la mejor forma es amenazar al Estado y decirles, pues tú me haces esto, pues yo te voy a responder y cuidado con la respuesta que voy a tener. No vamos a ser los primeros que digamos aquí que lo se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero el Estado que pierde el monopolio de la fuerza es un Estado que difícilmente puede enfrentarse al crimen. Y eso es una decisión que tomó el presidente de la República. A mí me preocupa en lo particular. Yo soy el primero en estar de acuerdo con él que se necesitaba un cambio de rumbo. Está la iniciativa de la doctora Olga Sánchez Cordero para legalizar la marihuana. No va a resolver eso, por supuesto, todo, pero es un paso en la dirección de realmente pues ir cambiando la estrategia. Pero no, lo único que nos dice el presidente es que va a repartir abrazos y no balazos. Se acerca a la madre del Chapo Guzmán y a ella sí, digamos, la trata muy bien. Ahora, en ese sentido llama la atención lo de Guanajuato, ¿no? Porque hoy el presidente dice, no podemos permitir el caos, el desastre que se vive en esa entidad. Pero fue Guanajuato, que era, lo contrario. ¿Hace cuánto? 5 o 6 años, una entidad bastante tranquila y que a últimas fechas, digamos, los últimos 2 años, ahora encabeza el índice de homicidios dolosos en el país. Pero por eso llama la atención que el presidente en este caso sí diga, ahí está la fuerza del Estado y ahí está la fuerza de la Federación. Yo creo que el presidente calculó que él podía romper la base social del crimen con sus programas sociales, que ahora sí se estaba haciendo justicia y que el tema del crimen no era un tema solo de la fuerza. Y está haciendo un ajuste ahora en la estrategia. Yo creo que es cierto, que el tema del crimen no solamente es un asunto de fuerza, también es un asunto de inteligencia, de tiros de precisión, de fiscalías, de capacidad de juzgar, pero no, en ningún momento puede pensarse que el crimen se va a vencer porque tienes una base social que apoya al presidente. O sea, eso es muy ingenuo. O porque repartes 2.500 pesos. Efectivamente, yo si veo un defecto en nuestra estrategia, que la hemos centrado demasiado en enfrentamientos y poco en lo que sigue, en la capacidad de construir los casos, de hacer tiros de precisión. Pero por eso me llama la atención lo de Guanajuato, porque en Guanajuato hay una 30 de detenidos. O sea, se detiene a la madre, a la prima, a la hermana de este capo que porque aparece incendiaron todo el asunto, digamos, pero cuando tú haces, yo lo he visto más de cerca en las fiscalías locales, hay cero capacidad de esclarecer lo que sea. O sea, deja tú el crimen organizado. Entonces es un tema de sistema, en general. Si hay capacidad de esclarecer un homicidio, cero, o violencia intrafamiliar, violaciones, o sea, no tienes capacidad para lidiar con los chiquitos. Entonces la impunidad... Vale gorro. Y luego de ahí te vas a lo grande y luego estamos con el marro. ¿Qué hemos visto en el año y medio que ha pasado desde que comenzó la nueva administración? Hemos visto el año más violento desde que se mide la violencia, que fue el año pasado. Que antes era el 18 y antes el 17, es decir, va subiendo. Vamos para allá, ¿no? Pero esa curva tampoco se aplana. Tuvimos el año más violento. Ya tuvimos el mes más violento desde que se mide la violencia, pasó este año. Ya tuvimos la semana más violenta, ya tuvimos el fin de semana más violento, ya tuvimos el día más violento, y todo eso pasó en los meses que van desde la nueva administración, pero sobre todo acentuado en 2020. No hay un cambio de rumbo hacia ningún lado. No lo ves con lo de Guanajuato. Es que me llama la atención que haya... ¿Un cambio de rumbo? Que hayan decidido entrar a un estado que concentra la mayor parte de homicidios, digamos, proporcionalmente en el país, el 10% del total. ¿Decidieron entrar o se desestabilizó? Lo dice hoy el presidente en la mañana, detienen sin un gran enfrentamiento. Se usó la Guardia Nacional, entró la Guardia Nacional. Yo creo que sí hay una señal ahí de que no lo podemos permitir. Yo no sé también si sea político, porque él insiste
insiste todo el tiempo que es un estado panista. Finalmente no lo hizo en Culiacán, Sinaloa, se echó para atrás en Culiacán, Sinaloa, pero todos sabíamos cuando se echó para atrás y liberó a Ovidio Guzmán en Culiacán, que tarde o temprano, pues eso te iba a perseguir, porque el mensaje que mandó al crimen organizado es: si armas suficiente lío, si amenazas a suficiente número de personas, me voy a echar para atrás. Lo que estamos viendo en Guanajuato es básicamente una guerra entre el cártel Jalisco y el cártel de Santa Rosa. El cártel de Santa Rosa parece ir perdiendo, preocupa que el cártel de Sinaloa está peleado con el cártel Jalisco, y entonces están jugando un ajedrez en donde las piezas son los ciudadanos de Guanajuato. Pero ya es una guerra. El cártel de Santa Rosa de Lima está pues aliándose con el cártel de Sinaloa. Y eso lo vemos pero toda eso la es lo historia que, de nuestro, pero eso es lo que estamos viendo. Desde el 2008 hasta la fecha. A mí lo que me preocupa, yo no veo un cambio de estrategia. Yo creo que simplemente el ejército lo sacaron y el ejército sigue y ahora ya está en la Constitución. Ya no solamente está en las calles, ya está en la Constitución. Y creo que lo que no nos vamos a terminar de lamentar es el hecho de haber desmantelado una policía civil en la que el Estado había invertido durante 20 años para formar una corporación que sí tenía muchos problemas, que tenía que arreglarse muchísimas cosas, pero que había dado muestras de una profesionalización y que había recibido certificados de Europa y de otros lugares de América Latina como una policía muy capaz en temas como, por ejemplo, de secuestro, en cosas de inteligencia, en el combate al narcotráfico, etcétera. Entonces se abandona la inteligencia, se desmantela la policía civil, se pone al ejército en la calle y se le pone a hacer simplemente hasta ahorita. Lo que hemos visto en este año y medio es hacer rondines en las ciudades y filtros para ver qué paran. Ahora, déjenme seguir por esta ruta, a ver qué traza Héctor, porque de pronto sí, a ver, ahí está la Guardia Nacional, que es el Ejército, la Marina, algunos elementos exintegrantes de la Policía Federal haciendo funciones, tareas de seguridad pública. Pero ¿qué hay de los gobiernos estatales? ¿Y qué hay de las policías municipales? Porque ahí el caso pues resulta más dramático aún, es decir, las policías municipales o estatales tendrían que ser de mayor proximidad, de una cercanía con el ciudadano. Pero eso es lo que abandonamos desde hace años. La idea de que había una sola estrategia, la nacional, y que todos los gobiernos locales se hicieron para atrás para sus propias estrategias. O sea, se cruzan de brazos para que les resuelva la federación. Y tú volteas a ver, las policías, las fiscales, es un desastre el ras de tierra. O sea, entonces todo el mundo está esperando a que llegue una policía federal. O sea, ojalá tuviéramos 32 policías locales bien formadas. Hay algo en donde cuando entras a ver ya cómo funciona en el día a día, como una fiscalía, una policía, dices, esto es de ras de tierra. Esto es la atención inmediata, la forma de entender cómo funcionan las dinámicas de los barrios, quiénes son los peligrosos, dónde están las tienditas. Pero aún así el crimen organizado es otra cosa. Hablaba yo con el alcalde de Caborca y me decía, es que llegó un comando con 50 vehículos, y me dice, y la verdad es que la policía que yo tengo no es rival de ese tipo de agrupaciones. O sea, eso o lo enfrenta la Guardia Nacional o yo no tengo posibilidad de hacerlo. No tiene la capacidad para Ahora, ¿cuál es la voluntad? Porque llega un comando con 50 camionetas, recorre durante 4 horas la zona rural de Caborca, luego se mete a la zona urbana, avienta granadas contra las casas, va seleccionando gente que va levantando y durante ese tiempo no aparece, no se asoma ni la Guardia Nacional ni el Ejército, no se asoma nadie. Ni la y lo siguiente que ocurre... Lo que me dijo el alcalde es que los habían mandado a la costa por algún tipo de... y que no estaban en ese momento ahí el destacamento de la Guardia Nacional. Es que no son suficientes. No, pero lo que apareció fue una de las escenas más dantescas que hemos visto en un país lleno de escenas dantescas, que son los cuerpos de la gente que fueron a tirar en la... Es que si le rascamos tantito a las policías, platicamos hace una semana, 2 semanas, lo que ocurrió en Islahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Y resulta que la mitad de los policías municipales pues son piratas porque no están certificados, no deberían de estar trabajando uniformados como policías, y nos enteramos porque hubo una tragedia, porque hubo un homicidio, porque hubo un asesinato. Son las famosas madrinas, ¿no? ¿Cuántas más de esas policías no hay en el país? Cuando no te sientes protegido como ciudadano, es muy fácil que te líes con ellos. O sea, buscar protección, a mejor los tengo cerca que peleados. O sea, no hay... O sea, a mí de las cosas que más me preocupa es que para la ciudadanía ya no está claro. Ya vieron cómo repartieron despensas. Así es. O sea, ya hay una asociación entre todos y ese orden
el orden que produce el crimen organizado, la violencia, los mercados ilícitos, que no lo hemos entendido bien ni sabemos bien cómo atacarlo. Y el presidente hace declaraciones, dice el presidente, no les hagan caso, por favor. Pues esa no es la forma en que vas a impedir que el crimen se meta. Hay algo que sí tenemos que plantear, y es que la estrategia de militarizar no acabó con la violencia. Y desestabilizarlos tampoco. Y la estrategia que llevamos en año y medio tampoco ha acabado con la violencia. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos al fenómeno de la violencia? ¿Desde qué perspectiva? Ya no con el ejército en la calle, ya no con una policía civil, ya no con abrazos y balazos. ¿Cómo le vamos a entrar? Puede ser, la legalización podría ser una parte. Es un paso imprescindible, es un paso necesario, pero no suficiente. No suficiente. O sea, simple y sencillamente ya tenemos un deterioro tan grande del sistema de seguridad que sí necesitamos, me parece, al contrario de lo que está señalando Ana Laura, con todo respeto, sí necesitamos una fuerza. Esto, desde Maquiavelo nos ha dicho que el Estado que renuncia al uso de la espada, al uso de la fuerza, está renunciando a su propio Estado. ¿Una Guardia Nacional? ¿Civil? Puede ser una Guardia Nacional, puede ser la Policía Federal que teníamos como anterioridad, pero tienes que construir. Lo que no puedes es llegar cada 6 años y destruir lo que tenías con anterioridad. Pero fíjate cómo funciona Estados Unidos. Estados Unidos tiene una Fuerza Nacional chica que baja para cosas específicas y tiene una fuerza local fuerte. Ese es el modelo de los federaciones. Pero es que yo creo que aquí lo que hace falta es una voluntad política que no se ha visto. Hay unas zonas del país que están absolutamente incendiadas, son 7 estados que tienen todos los índices de violencia disparados. Donde el gobierno no es gobierno, la autoridad no es autoridad. Ahí la autoridad no tiene capacidad, es de los criminales. Como pasa no solamente en esos 7, sino en los otros 20 y tantos, pero ahí hay una crisis, porque son estados como Guanajuato, donde hay grupos en pugna y donde están ocurriendo cosas específicas. Entonces, lo acabamos de ver en Sonora, ha pasado en Chihuahua, ha pasado en Tijuana, ha pasado en Culiacán, ha pasado en Michoacán, ha pasado en Guerrero. Son zonas específicas que el gobierno debería tener la voluntad de decir, en estas zonas de violencia, donde hay cientos de miles de mexicanos sufriendo, en esas zonas voy a actuar, en esas zonas voy a hacer acto de presencia y en esas zonas voy a desactivar en lo que esté generando esa violencia. Pero eso ya lo hicimos. Eso ya lo hemos hecho y no ha dado resultados. Así fue Calderón. Calderón lo que era ir por el capo. Del ejército Calderón lo que quería era ir por el capo y detener al capo y sacarlo en la tele. Pero, perdóname, la presencia del ejército en todo el país a lo largo de los 2 últimos sexenios fue impresionante. Eso hicieron. En cada estado incendiado había... pero no fueron al fondo, nunca se analizaron los problemas. El primer año bajaron los índices después del operativo de los primeros, después quién sabe qué pasó, porque nada más era tener el ejército afuera. ¿Quién sabe qué pasó? Es súper importante pues abandonaron para armar la estrategia. Nunca les ha tocado de repente que los detenga ya en una carretera cualquiera un policía de Texas. O sea, la gente le tiene miedo, le tiene respeto al policía de Texas. Aquí la gente va y golpea a los soldados, a los de la Guardia Nacional. No te voy a hablar de los policías municipales porque se burlan. O sea, no están preparados, no tienen ni siquiera las características físicas para ser policías. Y por supuesto, yo creo que da igual si es local o es nacional. Lo que no puedes es destruir constantemente el sistema que empiezas a forjar. Y segundo, tienen que ser policías de verdad. Pues sí. Okay. Yo lo único que creo es que es muy importante entender qué no ha salido bien para poder precisarlo, porque llevamos mucho tiempo pensando que la presencia del ejército, la fuerza de las entidades... Eso no ha cambiado. No ha cambiado nada. Perdónenme, hay algo de esta ecuación que no estamos entendiendo y que una y otra vez volvemos a repetir la misma receta sin que realmente estemos entendiendo qué es lo que jala y qué es lo que no funciona. Lo único claro, lo que parece claro es que hacer lo que estamos haciendo y es lo mismo, y llevamos ni ahora, ni hace 6 años, ni hace 12 años. Gracias a los 3, gracias Ana Laura. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Sergio, gracias a usted por vernos, gracias. Soy Manuel López San Martín, nos encontramos en esta República MX mañana, noche de martes. Se queda con todo personal, pásela muy bien.